distintos colectivos que van a responder a una pregunta, mejor dicho, una pregunta con un segundo tema. La pregunta es que cómo afecta la salud a las personas en la grave situación que se encuentra, por ejemplo, el medio ambiente, que va a ser Francisco Segura, de Ecologistas en Acción, el primero que va a abrir la ronda esta, ¿no? Y qué considera que hay que hacer para superar la situación. Entiendo que de entrada dirá que nos tienen que dejar hablar, porque si no, no vamos a poder comunicar y se nos va la voz por la cañería. Bueno, Francisco, Paco. Si hablar nos deja, pero sin megafonía. Un grupo como Ecologistas en Acción, que trabaja en el ecologismo social, aborda muchos temas que tienen que ver con la salud del día a día de la gente, ¿no? Por ejemplo, la calidad del aire. La calidad del aire es el principal problema ambiental, el que más mortalidad provoca en España. En España fallecen cada año de forma prematura 20.000 personas por la mala calidad del aire, o 3.000 en una ciudad como Madrid por todos los tubos de escape que hay constantemente circulando a nuestro alrededor, ¿no? Que es el principal contaminador. Es una cosa conocida, pero las administraciones no hacen lo suficiente para ajustarnos a los niveles que marca la Organización Mundial de la Salud. Otro asunto gravísimo y que casi nadie conoce y que pasa tremendamente desapercibido es el de los pesticidas. En un análisis que hicimos de los productos que se venden en los supermercados, en los mercados, vimos, el año pasado fue, con datos de la ESAN, de la Agencia Estatal de Sanidad, Seguridad Alimentaria y Nutrición, vimos que en los alimentos que analizamos encontramos 123 pesticidas, 46 de ellos prohibidos en la Unión Europea. O sea que el asunto es tremendo, y 66 que son alteradores hormonales, que son de los más tóxicos. Bueno, España es el país que más pesticidas produce y consume en la Unión Europea, y un dato que a mí me llama mucho la atención es el cuarto pesticida que más se utiliza en toneladas en España es un pesticida prohibido en la Unión Europea, y es el cuarto más utilizado, es el 1,3-dicloroprofeno, que se utiliza. Y esto es porque el Ministerio de Agricultura da autorizaciones a cascoporro para que se utilice en toda una comunidad autónoma durante todo un cuatrimestre, y las da así alegremente hasta el punto de eso, que son casi los que más se venden. Bueno, el resultado es que 4 de cada 10 frutas o verduras que podamos comprar en nuestros supermercados tienen pesticidas que son tóxicos para nuestra salud. Y luego la gente dice, ¿y por qué ahora hay tanta sensibilidad química múltiple? ¿Por qué hay tanta fibromialgia? ¿Por qué hay tantas enfermedades emergentes? Bueno, pues ahí tenéis una buena explicación, pero a lo que no se está atendiendo. Otro tema muy grave es el de la contaminación del agua. Nuestra legislación es súper laxa y permite que en nuestros grifos salgan agua hasta con 50 micromiligramos de nitratos por litro, ¿no? Eso es el doble de lo que se permite en los ríos. A los peces, por ley, no se debe superar los 25 miligramos, y en nuestros grifos puede salir hasta 50. Bueno, pues hay un montón de poblaciones que superan ese nivel, que no pueden beber el agua del grifo, no la pueden utilizar, y el 37% de nuestras aguas subterráneas tiene un nivel de contaminación por encima de eso, o sea, que son inaprovechables para beber y para tal, ¿no? Pues es un auténtico drama. ¿Y esto por qué es? Pues por la fertilización excesiva de los campos, y sobre todo por las macrogranjas, que producen una gran cantidad de nitratos que se vierten luego al terreno como abono, o simplemente para deshacerse de ellos, ¿no? Y bueno, lo último, que total se oye poco y quizá no... En Ecologistas en Acción llevamos años y años y años insistiendo en que no se puede urbanizar en zonas inundables. Es una auténtica locura en una zona con un clima como el que hay aquí, que es muy susceptible de grandes danas, de grandes cotas frías e inundaciones, ¿no? Esto se ha obviado siempre, y encima si se junta con que ahora por el cambio climático
digamos, los efectos extremos climáticos son mucho más potentes, más frecuentes y más fuertes, y eso se junta con la ineptitud, inoperancia e inmoralidad de muchos de nuestros gobernantes, como los que han sufrido la gente en Valencia, pues tenéis el resultado tan trágico que hemos sufrido, ¿no? Entonces, por responder a lo último que decía Carmen, ¿qué estrategias hay que hacer para tal? Pues la que pedimos siempre es una bien básica, que se cumpla la ley. Si se cumpliera la ley, muchas cosas de estas no se tolerarían y serían, no se pondrían en marcha, pero por desgracia, pues así estamos, ¿no? Ahora, por educación, va a hablar de Marea Verde María Jesús Bravo. Martín. Vale, bueno, te paso Bravo porque necesitamos Bueno, yo hablo por la Asamblea Marea Verde. Sabéis que tanto la educación y la sanidad, desgraciadamente, son unos derechos públicos de los más, digamos, afectados por el desmantelamiento de un proyecto claramente neoliberal, por llamarlo así, ahora ya casi anarcocapitalismo, no sabemos cómo llamar a esto, ¿no? Mirad, lo que más, a ver, la salud afecta muchísimo a la educación, principalmente en los niveles más pequeños, más infantil o primaria, por falta de profesionales en orientación, unas listas de espera enormes que son fundamentales para hacer lo que se llama un diagnóstico de atención temprana. Ahí se deriva el alumnado a las necesidades que tiene de salud física o mental. Desgraciadamente, si no hay con esas listas y con la falta de profesionales no se puede hacer eso. También es verdad que cuando se deriva a centros de salud o atención primaria, desgraciadamente, ¿qué ocurre? Que no está atención primaria o centros de salud con profesionales o especialistas, con lo cual se requiere también la lista de espera y la falta de atención. En educación secundaria hay un problema de salud mental muy elevado y se ha intentado meter algunas asociaciones privadas para hacerse cargo de eso en vez de poner profesionales públicos, ¿no? Se necesitan especialistas y profesionales de orientación, de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica. Se ha pedido también un servicio de enfermería para los centros. Nada de esto se cumple, ¿no? Y hay un déficit enorme. Por otro lado, las familias también, las situaciones sociofamiliares deprimidas, hace que muchos de los alumnos no tengan ni siquiera ya no atención, digamos, adecuada para problemas físicos o mentales de la familia, sino también de alimentación. Por eso se pide que haya un servicio de comedor gratuito y, por supuesto, por lo menos un servicio de becas adecuado. En el caso de los profesores, cuando tienen tantísimas ratios y tantísimos alumnos, lógicamente eso afecta a su salud. Pero el problema principal es que tampoco se sustituyen adecuadamente las bajas. Y sobre todo en los alumnos, en el alumnado de 0 a 3 que tiene personal contratado y que desgraciadamente es el que menos se sustituye. Por lo tanto, pedimos más profesionales, más inversión, un servicio de comedor y un servicio de enfermería. Por decir, más inversión. Los derechos no pueden ser un negocio. A continuación, Cristina Liz, de la plataforma Afectados de la Función Pública. Buenas tardes. Va a hablar sobre empleo. Yo voy a hablar sobre precariedad laboral y como quiero decir muchas cosas muy importantes, para no olvidarme nada voy a leer. A ver, la precariedad laboral engloba aspectos como temporalidad, salarios bajos, contratos por horas o la escasa protección frente al despido. Toda esta inestabilidad laboral, así como tener unos salarios bajos, generan un nivel de estrés y ansiedad en los trabajadores. Se asocia a un mayor riesgo de desarrollar depresión y problemas mentales. Esta constante incertidumbre laboral en la que se vive puede afectar a la calidad del sueño, aumenta la irritabilidad,
el desequilibrio emocional, afecta la calidad de las relaciones sociales, fomenta el aislamiento y el sentimiento de soledad. Los problemas también son físicos. Este estrés constante en el que se vive, con la precariedad laboral y la incertidumbre de poder perder tu trabajo día sí, día también, puede generar enfermedades osteomusculares, fatiga severa, problemas de concentración, migraña, aumento de peso, de glucosa y de presión arterial. Y ya no hablamos de plantearte comprar una casa o cómo llegar a final de mes y cómo pagar los alquileres que están por las nubes. Ya ni hablamos de formar una familia o de cómo conciliamos la vida laboral y el cuidado de personas mayores. Todo esto crea un estado de frustración constante y un sentimiento de no sentirse valorado, que empeora nuestra calidad de vida. Y ahora concretamente comentaros que todas estas sensaciones, vivencias y sentimientos de enfermedad los llevamos sufriendo casi 1 millón de personas, empleados públicos de las diferentes administraciones a nivel local, municipal, autonómica y estatal. La precariedad laboral a través de la temporalidad se ha consolidado como un modelo de gestión de las diversas administraciones de nuestro país, que en la actualidad con la ley 2021 se ha agravado aún más, ya que se supone que eran unas medidas urgentes para la reducción de la estabilidad y lo único que ha provocado es mayor desestabilidad, que en la realidad han sido unos procesos libres donde se ha estabilizado a las plazas y no a las personas, y que en definitiva ha sido un ERE encubierto para deshacerse de todo el personal que estaba en fraude de ley, y que Europa ha comunicado a España que han sido procesos poco claros y que no penalizan al infractor, que es la administración. Destacar que más del 70% de esas personas son mujeres mayores de 50 años con una difícil reinserción laboral, que todas ellas serán cesadas de sus puestos tras muchos años de servicio en las diferentes administraciones, donde han realizado un trabajo en condiciones precarias sin poder consolidar sus puestos, y que ahora serán echadas a la calle sin nada. Bueno, siempre pueden demandar si tienen poder adquisitivo para ello, evidentemente, pero sí para una indemnización bastante precaria que no contará todos los años de trabajo realizados. Europa ya ha dicho a España que no es suficiente y que sigue sin penalizar al infractor. El lugar en el que se quedarán todas esas personas cesadas es de absoluta vulnerabilidad. Y evidentemente para favorecer y fomentar una buena salud laboral tendría que reducirse y eliminarse por las deficiencias, las desigualdades, los abusos y con las contradicciones que se producen en el entorno laboral, es decir, mejorar las condiciones laborales. ¿Y qué se puede hacer para mejorar las condiciones laborales? Pues por supuesto acabar con la colaboración público-privada, muy popular en la actualidad, que está de modísima, porque externaliza los servicios fomentando una subcontratación en cadena, dejando a los trabajadores desprotegidos, porque potencia la inestabilidad laboral a través de la temporalidad, porque establece salarios bajos para reducir costos y aumentar ganancias, porque niega el desarrollo profesional sin inversión en formación, y porque no nos engañen, cuesta carísimo. Y al final no deja de ser una privatización encubierta que se carga el estado de bienestar. Con reformas laborales de una manera global, por ejemplo, reduciendo la temporalidad a través del cumplimiento de la Directiva 1999/70 de la CE del 28 de junio de 1999. Se dice pronto, pues siguen sin hacerla, que tiene que ver con la regulación del abuso de la temporalidad, cumpliendo la jurisprudencia del TJUE en sentencias del 22 de febrero y del 10 de junio del 24, en donde se establece que convertir a fijo los trabajadores en abuso de temporalidad puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar dichos abusos, incrementando los salarios para reflejar el costo de la vida y de la productividad, garantizando un nivel de vida digno para los trabajadores, promocionando la conciliación de la vida laboral y familiar y, por supuesto, reduciendo la brecha de género, no solo para la igualdad salarial o el acceso a puestos de responsabilidad, sino la valoración de sectores altamente feminizados con aumentos salariales. Y por
por supuesto, fomentando una buena prensa del empleado público, ya que sin su labor el país no funcionaría. Para ello, las distintas administraciones deberían proveer de recursos, motivar a sus empleados y que se sientan orgullosos de su labor, ya que un trabajador cuidado es el recurso más valioso para una organización, ya sea público o privada. Los trabajadores públicos defienden el interés general, no solo los médicos o los bomberos, sino también los administrativos o el sector servicios. Como dice Pedro Nevado, ex consejero de la Administración Pública de la Junta de Extremadura, somos la garantía de la democracia, porque para que haya unos servicios públicos de calidad tiene que haber un empleo público estable y de calidad. Y muchas gracias. Ahora tocaba que viniera una persona a hablar sobre el problema de la vivienda y los grandes malestares que padecen los que no pueden acceder a ella o a los que les sacan de manera violenta de la misma. Dicho esto, creo que todos conocemos cuál es el problema. Esta señora se ha puesto enferma, no puede estar aquí, pero creo que es uno de los temas fundamentales en los que no se está haciendo nada. Seguimos con los fondos buitre metidos por todas partes, quedándose con los centros de las ciudades, y seguimos con el Sareb, con los fondos que se han metido todas las viviendas de la banca, que tampoco se hace nada, y nos deben más de 100 y pico mil millones. Así que bueno, ¿qué puedo decir? ¿Cómo pueden sobrevivir estas personas? Con ansiedad, con dolor, con muchas cosas, e incluso también acaban suicidándose, que todos lo sabemos. Ahora va a hablar Damián Rodríguez, de la Coordinadora Estatal de Pensionistas. Hola, yo voy a ser breve, porque creo que está casi todo dicho y porque hay pocas cosas que podamos convencernos aquí los que estamos, ¿no? Vamos a ver, represento a quien represento, a pensionistas, a una parte de los pensionistas de este país. Y si desde luego el tema de la salud afecta a alguien, pues figuraros vosotras y vosotros a quien le afecta más, ¿no? Y a quien nos ha dejado morir más la caballo loca que tenemos aquí, la yegua loca que tenemos aquí en Madrid. Digamos que, ya lo expliqué el otro día también en un encuentro que tuvimos en el Ministerio de Sanidad, nosotros tenemos dos aspectos fundamentales que entendemos que desde nuestro punto de vista también estamos luchando por la salud pública, ¿no? Es el tema, por un lado, de exigir que la Seguridad Social tenga una auditoría que determine los gastos impropios que han extraído los gobiernos de este país de los fondos de la Caja Única de la Seguridad Social y lo han destinado a gastos impropios, a gastos que no pertenecen ni a pensiones ni pertenecen a gastos de la Seguridad Social, con lo cual han quitado cientos de miles de millones de euros de la Seguridad Social, de la caja que hemos creado los trabajadores y las trabajadoras con nuestro salario diferido, y estamos exigiendo una auditoría. Además, estamos exigiendo una ley que fue aprobada en el año 21 y que no la quieren cumplir, que es la ley de la auditoría. Y luego hay otro aspecto que afecta fundamentalmente a la gente que trabaja, y es los planes privados de empleo. Hemos hablado durante toda la tarde de los fondos buitre. Bueno, los planes privados de empleo es la privatización del sistema de pensiones públicos de nuestro país, y que estamos en contra y estamos demandando que se deroguen, porque esos fondos también se detraen de la sanidad pública y como consecuencia se detraen medios fundamentales de la Seguridad Social, y también estamos haciendo una campaña en este sentido. Dicho esto, digamos que tiene todo que ver la lucha de los pensionistas con la defensa de la vida y de la sanidad pública. Y luego, para terminar, es lamentable que tengamos que dejarnos aquí la voz y la garganta. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos la ley Mordaza, que nos prometieron que iban a derogarla y no la han derogado. Y encima de la ley Mordaza tenemos la otra ley, que es la ley del alcalde que tenemos en este Madrid, que es que nos impide tener ni tan siquiera la posibilidad de poder alzar la voz con unos mínimos megáfonos, ¿no? Por eso no podemos hablar hoy, porque hay una
Y luego, para terminar, creo que es fundamental que el gobierno progresista hiciera más cosas, porque está claro que la situación de la derivación de las competencias a las comunidades autónomas parece que libra de responsabilidad al gobierno estatal. Y el gobierno estatal podría hacer, entre otras, podría derogar, modificar extraordinariamente, casi negar la ley 1597, que también exigimos que sea derogada. Nada más, compañeras y compañeros. De la ley Mordaza. Ahora le toca la palabra a Ramón Galvez, que va a hablar, ahí ha estado aguantando el tipo mucho rato, médico y además de la Asociación de Acceso al Medicamento. Va a hablar sobre salud y negocio. Buenas tardes, compañeros. Creo que te tienes que poner más delante. Bueno, está claro que la sanidad pública es fundamental, porque la sanidad y la salud es un derecho, es un bien común para todos. Hay un ejemplo claro, creo que levantar más, no existe de capacidad. Hay un ejemplo claro, que ha sido UFACE en estos días. ¿Habéis visto? UFACE elevan enormemente las cotizaciones, la cantidad que aporta el gobierno para y sin embargo, ¿qué ocurre? Que la gente que tiene cáncer no puede recibir tratamiento y le dicen, oiga, abran a la sanidad pública, que puedan pasarse enseguida. ¿Por qué? Porque un tratamiento médico para un cáncer cuesta 100.000 euros de media. 100.000 euros de media. Evidentemente eso solo se puede sufragar a través de un sistema público, universal y financiado a través de nosotros. Y sin embargo a la gente se le dice que haga una póliza, de un seguro por 50 euros porque le van a dar atención. Es mentira, no pueden darle atención porque no tienen ninguna posibilidad de un tratamiento que vale, por ejemplo, para una leucemia 360.000 euros pueda ser financiado de esta manera. ¿Qué ocurre? Pues en Estados Unidos la gente tiene que vender su casa, tiene que vender la casa y hipotecarse. Ese es el modelo, y ese es el modelo, el único modelo que la situación actual permite si se acaba con la sanidad. La sanidad pública, por lo tanto, es fundamental para garantizar a todos los ciudadanos una atención correcta. No hay en la privada una alternativa. La privada es seria y la privada es la ruina para aquellos que están. Y esto es una realidad. La gente cuando comete el error, bueno, pues yo, como no me atienden, me voy a comprar una póliza de estas que anuncian en la televisión por 50 euros. No sirve para nada, es un engaño, porque la privada tiene que ganar dinero. Tiene que ganar dinero inexorablemente, si no, no lo compramos. Por lo tanto, ese es un sistema que es necesario. Por eso, después de subir la aportación del Estado de la manera que se hizo hace ahora, no puede ofrecer los tratamientos que está claro que la sanidad pública es fundamental a través de los impuestos para garantizar a todos los ciudadanos una asistencia digna, una asistencia pública. No hay otra alternativa. No es que tengamos que defender la sanidad pública, es que la sanidad pública es nuestra vida. Nos jugamos la vida en ella. Y esto hay que tener en cuenta. Fijaros, ¿cómo es posible estos precios de los medicamentos? Porque hay una cosa que se llama las patentes, pues las compañías pueden poner el precio que les dé la gana con los medicamentos. ¿Y eso de dónde sale? Sale de nuestros impuestos. Estamos financiando los enormes beneficios de las farmacéuticas. Enormes beneficios. Vas al hospital, nadie te dice, pague usted esto. Cuando vas a la farmacia, pagas un pago correspondiente. Pero en un sistema privado, eso se acabó. En un sistema privado no podrías financiar tratamiento. Tendrías que vender tu casa, vender a tus hijos, porque no hay
Por lo tanto, sanidad pública como derecho básico fundamental y universal para todos los ciudadanos. Ahora va a hablar Rosa María Orea, activista por los servicios de defensa de los servicios públicos, y va a hablar en nombre de las víctimas de residencias, tanto mayores como dependientes. Bueno, me vais a permitir que me repita porque estamos continuamente diciéndolo todas y todos, pero la realidad es que la verdadera seguridad de la sociedad viene con servicios públicos 100% públicos. Esa es la verdadera seguridad. Y luego nos tenemos que preguntar, que también lo habéis dicho, ¿de dónde salen ahora cientos de millones? ¿De dónde salen cientos de millones? Cuando tenemos tantísimos agujeros, tantas demandas, como hemos escuchado aquí, y otras más. ¿Cómo es posible? La realidad es que hoy, 7 de abril, las residencias siguen con graves problemas que vienen de años anteriores a la pandemia y que hoy siguen preocupándonos a familiares y a movimientos sociales. Podemos hablar tranquilamente de maltrato institucional. El maltrato se define como cualquier comportamiento que intimide, asuste, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, hiera o lesione. Estos sentimientos los padecen muchas de nuestras personas mayores. Hoy en las residencias, nuestros seres más queridos, ahora más vulnerables. La ley de residencias debe ser una realidad ya y no una declaración de intenciones. Las personas mayores en las residencias no dejan de ser sujetos de pleno derecho, con lo cual su asistencia por parte de la sanidad pública no solo no desaparece, sino que hay que asegurarla. A la persona mayor se la escucha e interviene con sus propias decisiones en lo que le afecte a ella misma. Pero, ¿dónde queda el seguimiento de su médico de atención primaria cuando la residencia pasa a ser su nuevo domicilio? Y el seguimiento en la pauta de las administraciones, de la administración de sus medicamentos. ¿Dónde queda? Nosotras seguimos exigiendo que en cualquier residencia las personas mayores tienen que tener una dieta individualizada y de calidad, que los materiales que sean utilizados en la atención diaria deben ser de calidad y que faciliten el trabajo. Sabemos que se ha cambiado la clase de pañales y empapadores en la Comunidad de Madrid y está suponiendo problemas importantes para trabajadoras y personas mayores, problemas en la piel, infecciones, cambios continuos de ropa. No se deben utilizar las contenciones físicas o farmacológicas y sí procurar el suficiente personal. Los ratios en los cuidados no deben incluir a personal administrativo o personal de mantenimiento. Eso es hacer trampas. La realidad es que la media del personal directo que atiende por las noches a los mayores es de 0 enfermeras y un cuidador por cada 43 residentes. Media. Imaginemos muchas residencias. Se debe de hacer cumplir la normativa. Se debe de hacer cumplir la normativa y las leyes. Otras se cumplen a rajatabla, pero estas no. De protección social, con ayuda de inspecciones improvisadas. Las empresas y la administración deben atender con la profesionalidad, el tiempo y la atención individualizada suficiente, contemplando las distintas necesidades de cada persona y aplicando la perspectiva de género siempre. Hablando de fondos buitres, muchos de ellos son americanos, tengámoslo en cuenta, todo lo que está pasando, el discurso que se gasta ahora mismo en los medios de comunicaciones, muchos de los fondos buitres que están en sanidad, que están en cualquier servicio público, también en dependencia,
hablar un compañero que lleva 25 años, creo, ¿no?, en España, Iván Forero, activista por los derechos de los migrantes y trabajador de CEAR. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Creo que todo lo que hemos dicho esta tarde pues afecta de manera más particular, si se quiere, a las personas extranjeras, a las personas inmigrantes y quizás en último lugar los que vienen a solicitar protección internacional porque no les queda otra alternativa. Y justamente podríamos decir y hacer un largo recorrido de lo que ha sido la historia de la exclusión de las personas migrantes y de las personas solicitantes de protección internacional del derecho a la salud. De entrada hay que decir que el Reino de España, que es como todavía se llama este país, sigue teniendo los mismos principios coloniales de hace más de 500 años. Se mantiene la misma lógica colonial y eso significa que el extranjero se va a tratar según el Imperio Romano, jamás va a ser ciudadano de pleno derecho. Por esa razón, siempre que hay cualquier iniciativa, el primer excluido es el inmigrante. Esa lógica se ha impuesto en las leyes que han construido este Estado. Aquí, aunque existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por el Estado español y que le obliga a modificar la ley de extranjería para garantizar los derechos, según esa Declaración Universal de Derechos Humanos, no lo cumple. Y no lo cumple porque quienes negociaron toda la construcción institucional y legislativa en el proceso tras el franquismo dieron continuidad a esas leyes franquistas y dieron continuidad a ese enfoque que hasta el día de hoy tenemos de tratar al inmigrante, de tratar al extranjero como una persona peligrosa, como una persona que trae problemas, y hay una versión totalmente descalificadora, criminalizadora del inmigrante. Muchos, la mayoría de las personas que llegan a solicitar protección internacional vienen de países donde sus sistemas sanitarios fueron privatizados. ¿Quién se quedó con la privatización del sistema público después de Pinochet en Chile? Sanitas, ¿le suena? ¿Quién se quedó en Colombia con la privatización del sistema público sanitario después del guerrerista Álvaro Uribe? Sanitas y Quirón, ¿le suenan? Justamente por eso, en muchas ocasiones, muchos inmigrantes están viniendo a atención humanitaria. Nosotros hemos tenido más de 80 niños con cáncer ucraniano. Es continua la problemática de ayuda humanitaria. Y podríamos hacer un recorrido sobre cómo ese enfoque llegó a su culmen para los derechos a la salud, que fue en el 2012 con el famoso Real Decreto que Rajoy le impuso a esta ciudadanía para excluir a los inmigrantes de atención y convertirlos en parte de su negocio. Esa lógica no se cambió con la aplicación del Real Decreto 7 del 2018, no cambió. Y hasta el día de hoy hay una reglamentación que se traslada del Estado central a las comunidades autonómicas y en particular a la Comunidad de Madrid, que trabaja de forma sistemática cómo impedir que puedan ser atendidos los inmigrantes, las personas sobre todo más vulnerables, los que no tienen papeles, a los que no se acepta una regularización ya.
han impedido que se regularicen las personas que, pudiendo pagar impuestos, pueden ser beneficiarios de ese derecho. Podríamos hacer una larga lista de todos los obstáculos que este Estado ha ido construyendo y que en la Comunidad de Madrid en particular se ha generado para impedir el acceso a ese derecho. Pero es que aquí se habló de vivienda, aquí se ha hablado de la precariedad laboral, aquí se ha hablado de la situación de los propios trabajadores dentro de los propios hospitales. La mayoría, aquí vienen 84 millones de turistas y no pasa nada. Traen de entrada ya garantizado con un mecanismo desde sus propios estados que sean atendidos sanitariamente. Incluso hay servicios sanitarios transnacionalizados que van deslegitimando la propia actividad de nuestro sistema público. Bien, podríamos hablar muchas cosas, estamos cansadas. Es inaudito que la marea blanca no mueva nuestra conciencia para hacer que estuviéramos miles de personas aquí. Y yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Sin la calle, sin la movilización, no podemos parar su negocio. Y por eso tendríamos que hacer muchos más esfuerzos. El sábado nos movimos por la vivienda, pero es que la vivienda es salud. Y después nos moveremos el 1 de mayo porque haya un trabajo decente, porque las leyes de la OIT se garanticen. Aquí no se garantiza la normativa de la OIT para los trabajadores migrantes. Este Estado engaña sistemáticamente. Nos han hecho creer que firmaron un pacto de Naciones Unidas para los derechos de los migrantes. Mentira, es un pacto voluntario, si quieren cumplirlo o no, pero no han firmado la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que garantiza los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, desde que sales de tu país, pasas por los países en tránsitos, llegas al país de acogida e incluso se plantea el retorno. Necesitamos que esas legislaciones se cumplan. Dependen de nosotras, ciudadanas, ciudadanos. No podemos esperar que el Ayuso siga gobernando, porque si no nos quedamos sin salud pública en Madrid. Gracias. Para acabar este bloque, Enrique Quintanilla, compañero de Ecologistas en Acción, nos va a hablar de todo este auge que hay de militarismo, guerrerismo, intrusismo y antidemocratización. Vale. Enrique. Pues no tengo la voz de Iván, pero lo intento. Bueno, muchas gracias por invitarnos en este caso como Desarma Madrid, como una voz antimilitarista. Ya en vuestro manifiesto hay muchos guiños y habéis muchas frases que hablan de la situación en la que estamos, ¿no? Yo quiero hacerlo breve, ya estamos bastante cansadas. Ahora nosotros nos formamos Desarma Madrid, una plataforma en el 2016 para denunciar que en Madrid, en IFEMA, en un sitio público, se celebraba una feria de armas. Una feria de armas donde se compran y se venden armas. Una feria de armas a la que yo no puedo ir. Solo van los estados, los fabricantes de armas, a comprar y a vender armas. Eso lo denunciamos en el 2016. Ahora en mayo, del 12 al 14, va a haber otra edición. Nosotros la seguiremos denunciando y vamos a hacer cosas no para impedirlo, pero sí para protestar ante ello. Pero es más, en esta situación, en el 2016, era una situación totalmente diferente. Ahora, en el día de hoy, con lo que nos está cayendo, con todo lo que se ha dicho, con ese
susto que nos quieren meter de que nos van a invadir desde Rusia, que dicen que un misil tarda 10 minutos más a Madrid que a Varsovia, desde Moscú, con un kit que nos quieren vender de que es necesario tener un kit de supervivencia de 72 horas, porque después de las 72 horas va a venir la UME y nos va a salvar. Entonces, hoy sale publicado que 4 de cada 10 personas dicen ya que se lo van a comprar. Es decir, la publicidad que nos están haciendo, que nos están metiendo, el miedo que nos quieren lograr, eso hace que quieran montar ese negocio de 800.000 euros. 800.000 euros que van a ir a las empresas de armamentismo fundamentalmente. Y aquí eso viene desde la OTAN, viene desde la Unión Europea, y aquí el gobierno progresista de la historia está haciendo totalmente caso a todo eso. Mañana, en el Consejo de Ministros, se van a aprobar un crédito, no un crédito, sí, un crédito, un cambio de dinero de unos presupuestos a otros, de unos ministerios a otros, de 2.084 millones de euros para defensa. Se va a aprobar mañana. Eso es un poco la tónica de lo que se está haciendo. Una compañera preguntaba, ¿de dónde sale tanto dinero? Pues yo te lo digo, sale de cambiar los dineros de un sitio para otro. Y lógicamente, por mucho que diga pelo, va a salir de muchos de los temas que nos interesan a todos nosotros. Va a salir de la sanidad, va a salir de la educación, va a salir de las pensiones, va a salir de la lucha contra el medio ambiente. Y ante eso, otra pregunta que hacía Carmen, ¿qué podemos hacer? Pues yo digo, ¿qué podemos hacer? Convencer. Esta mañana salió publicada una encuesta que decía que el 55% de la población está a favor del aumento del gasto militar. ¿Qué tenemos que hacer? Convencer a esas personas de que esa no es la solución. También había otros datos que eso no lo resaltan tanto. Decían que un 35 está, solamente un 35, 70 o 65% está en contra de que se vuelva a imponer el servicio militar, cosa que ya se está hablando. En más de 10 países de Europa lo quieren volver a meter, y aquí llegará un momento en que digamos que sí, y un 34% solamente es partidario de mandar tropas a zonas de conflicto. Creemos que lo tenemos ganado. Yo, llevando esta pufilla, no puedo dejar de terminar de nombrar a Palestina. Palestina tiene que ser una lucha que tengamos todos los días. Aquí es una lucha que el genocidio de Israel está sustentado por Estados Unidos, que le manda las armas. Está sustentado por el silencio de la Unión Europea. Está sustentado porque aquí solamente se han dicho palabras muy bonitas, pero no se ha aplicado nada. No se han impuesto sanciones como se han impuesto a Rusia. No se han impuesto sanciones a Israel. No se ha impuesto un embargo cultural, un boicot cultural de relaciones con Israel. Y hay un embargo militar totalmente falso, porque se siguen comprando, se siguen vendiendo y se siguen dejando que transiten barcos. Hoy ha salido publicado también que hay un barco que sale de Estados Unidos para llevar armas a Israel y que va a parar en Algeciras. Eso no lo podemos consentir, y eso lo tenemos que exigir con la fuerza nuestra, de todas nosotras, en las calles, en los foros, en todos los sitios, para que el gobierno cambie, porque cuando incidimos, cambia el gobierno, y eso es una realidad. Así que, compañeros, compañeras, pues no a la guerra, no a la guerra y no al rearme. Bueno, ahora van a leer los compañeros del CGT un manifiesto. Basta ya, nuestra salud y dignidad no están en venta. Nuestra salud está determinada por muchos factores y el sistema sanitario es solo uno de ellos, siendo en realidad el que menos impacto tiene sobre esta. Aunque no seamos conscientes, todas nuestras luchas cotidianas buscan mejorar nuestra salud. La lucha por nuestra salud es amplia y abarca todos aquellos aspectos en los que podemos influir directamente. Comienza en lo individual, con la autogestión de nuestros estilos de vida, pero estos se ven fuertemente influenciados por los factores ambientales, que tienen un impacto mucho mayor en nuestra salud. Estos determinantes están presentes en nuestra vida diaria y luchamos constantemente por cambiarlos y construir un mundo nuevo en el que haya empleo para todas, para trabajar
menos y en mejores condiciones laborales, con más tiempo para nuestro ocio. El empleo precario y las condiciones laborales abusivas están destruyendo cuerpos y mentes. El estrés, la ansiedad y la humillación diaria son armas que el sistema utiliza para mantenernos sometidas. La lucha por condiciones laborales dignas es sin duda una lucha por la salud integral. Vivamos en viviendas adecuadas a entornos saludables, en comunidades y en barrios que fomenten la cohesión social y la solidaridad y el apoyo mutuo. El precio de la vivienda se dispara y millones de personas se ven obligadas a vivir en condiciones miserables. La falta de una vivienda asequible es otra herida abierta que atenta contra nuestra dignidad. No podemos permitir que el lucro se interponga entre la gente y su derecho a un hogar. Accedamos sin limitaciones a alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente, el agua y a la energía. El autoritarismo y el negocio de los servicios esenciales, junto con la persecución de quienes se atreven a cuestionar el orden establecido, el Estado y sus aliados corporativos han convertido la lucha social en imprescindible. La represión contra la clase trabajadora y las comunidades es una llamada urgente a la rebelión. Respiremos aire libre de contaminación, en entornos naturales y libres de la especulación urbanística, en defensa de la salud del planeta. La riqueza sea distribuida de manera justa, con un modelo de pensiones públicas que garanticen una vida digna a los pensionistas actuales y futuros. Las políticas sanitarias promuevan la equidad social, garantizando que todas las personas tengan acceso a la salud, sin importar su origen o condición. La investigación, la producción de medicamentos y la gestión de los servicios esenciales deben estar en manos de la gente. Solo a través de la autogestión y el control democrático podremos construir un sistema que defienda la vida y la dignidad. El sistema de salud no debe ser tratado como un negocio, ya que la mercantilización de la salud ha llevado a la creencia errónea de que consumir productos de salud o pagar por servicios médicos garantiza la salud. Esta mentalidad ha llevado al sobrediagnóstico y a la medicalización de problemas sociales y laborales. En definitiva, una medicalización excesiva de la vida, generando dependencia del negocio de la salud y despojándonos de nuestras capacidades ancestrales de autocuidado. Por todo esto, hoy nos reafirmamos en nuestra lucha por una salud que vaya más allá de las consultas médicas y de los productos farmacéuticos. Esta jornada del 7 de abril es un recordatorio de la importancia de luchar por todo lo que nos afecta directamente, porque nuestra salud está ligada a la justicia y a la equidad social, a la vivienda digna, al empleo, al ocio y al medio ambiente. El 7 de abril nuestras marchas y concentraciones se alzarán en todas las ciudades de Europa. Serán días de unidad, de reivindicación y de acción directa contra un sistema que ya no nos representa. Este manifiesto es el grito de la clase trabajadora y de todas las personas que se niegan a ser cómplices de un sistema que sacrifica vidas en nombre del lucro. Abril 2025, Día Mundial de la Salud. Más que nunca, nuestra salud no se vende. Desde hace varios meses, la actualidad amenaza cada vez más la capacidad de la humanidad para crear bienestar para sus habitantes, en particular mediante el acceso a la sanidad para todos. 5 años después de la pandemia de COVID no se ha aprendido ninguna lección. Los intereses financieros tienen cada vez más prioridad. El interés general, en principio defendido por los poderes democráticos, ya no se reconoce como primordial, y las grandes empresas ya ni siquiera disimulan sus injerencias políticas. Las regresiones nacionalistas de extrema derecha niegan a los no nacionales este derecho a la salud. La respuesta de Europa es luchar contra el derecho de asilo.
50 profesionales sanitarios asesinados en Gaza. El personal sanitario y las infraestructuras se están convirtiendo en objetivos militares en total contradicción con el derecho internacional, especialmente en Gaza. Trump, con la ayuda de patrones multimillonarios, quiere poner de rodillas a la OMS, Organización Mundial de la Salud, a nivel internacional, y está atacando frontalmente a las organizaciones sanitarias y de ayuda social a los más desfavorecidos y a las mujeres. Está creando un clima de tensión mundial en el que el gasto militar tiene prioridad sobre la inversión en salud. Europa tiene 300.000 muertes prematuras año por contaminación atmosférica. Así que las consecuencias sanitarias del cambio climático se agravan en medio de una creciente indiferencia de las autoridades. Inundaciones en Valencia, 229 muertos. Las consecuencias sanitarias del cambio climático se agravan en medio de una creciente indiferencia de las autoridades. Ante esta situación, y este es un manifiesto que se está leyendo en todos los países de la red europea, Nuestra Salud no se vende, hacemos un llamamiento a los ciudadanos europeos en todos los países, regiones y ciudades para que actúen contra la depredación de las finanzas, contra el individualismo y el ensimismamiento, para garantizar que la sanidad no se convierta en un servicio comercial accesible solo a ricos, para que los presupuestos sanitarios sean suficientes para garantizar a todo el mundo el acceso a una atención sanitaria de calidad, sin presiones de Europa en favor de políticas de austeridad, y ahora las abren para pagar armas. Para que la investigación y la producción de medicamentos se consideren un servicio público controlado por los ciudadanos. 30 millones de asmáticos en Europa, un tercio de los cuales están relacionados también con la contaminación atmosférica. Eso no les hace cambiar las cosas. Y sin embargo pedimos que para que la investigación y la producción de medicamentos se consideren, lo he dicho, un servicio público controlado por los ciudadanos, para que los profesionales sanitarios y las profesiones sanitarias vuelvan a ser atractivas en todas partes, con condiciones de trabajo y salarios decentes, para que los cuidadores tengan el deseo de quedarse en su propio país, para que la migración del personal sanitario no se produzca a costa de los sistemas sanitarios del país de origen, y un largo etcétera que nos lleva a pensar que esta Europa ha de cambiar, que esta España ha de cambiar, y que nosotros tenemos que empujar a que cambie. Gracias. Hemos dado por terminada esta controvertida acción del 7 de abril de 2025. Creo que en ningún otro país se ha producido esto que se está produciendo aquí, que es que nos prohíban hablar. Los ciudadanos tenemos derecho a hablar, está dentro de nuestros derechos constitucionales, y no nos pueden tapar la boca, pero nos la tapan con amenazas y otras cosas. En fin, hemos hablado y seguiremos hablando. Todos juntos, todas juntas, vamos a seguir luchando por la sanidad pública y por la salud comunitaria. Muchas gracias por la paciencia.